En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, bendigamos al Padre que nos reúne benignamente alrededor de su mesa para escuchar su palabra y participar del pan que da la vida eterna. Decimos, bendito seas por siempre, Señor. Recordemos nuestro bautismo con la aspersión del agua. Con alegría cantamos el himno de gloria. Gloria al Señor. Tenemos presente en nuestra celebración a nuestros hermanos difuntos. De una manera especial pedimos por el Padre Jesús Ramírez Ruiz en su 9º día de novenario. Berta Navarro Camacho, Manuel Navarro, Cleotilde Camacho, Fidencio Ortega, María Vázquez, Bonifacio Ortega, Juana Santana, Gilberto Vázquez, Micaela Marín, Felipe de Jesús Cerón Vega, Elena Vega Maya, Silvia Cerón Huerta, Olga Cerón Vega, Carmen Jiménez Vega, Eulalio Cerón Flores, Reinaldo Huerta, José Huerta Martínez,
Esmeralda Huerta Martínez, Roberto Hinojosa Figueroa, José Luis Ortiz en su primer año, Rosenda López Flores, Cruz Soledad Villa, y pedimos por las ánimas del purgatorio para que el buen Dios se muestre propicio con ellos, les perdone los pecados y los tenga contemplando su rostro celestial. Nos unimos a la acción de gracias por 15 años de vida de Ismael Cruz Lomas, para que el buen Dios le siga derramando abundantes bendiciones en su corazón, en su vida, en su vocación. También vamos a pedir por el bienestar de la familia Alcántar Ceseña, vamos a pedir por la salud de Martín López Lule, el bienestar de la familia López Lule, López Reyes, para que el buen Dios les asista en cuanto necesitan espiritual y corporalmente. Hagamos oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, hermanos, y atendamos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron compadecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres porque el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Al Salmo cantemos. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya.
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios de su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Esta hora la auricular, aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es de vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venir a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron. Por aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado. Se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego le dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?
porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Hoy escuchamos en el Evangelio de San Juan, como lo decía el propio Evangelio, la tercera aparición de Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Y en esta tercera ocasión ya en esta escena, Jesús se encuentra con sus discípulos después de que ellos pues lloran, están desesperados, están tristes de alguna manera porque ya no está el maestro con ellos, se vuelven al mar, se vuelven pescadores nuevamente o vuelven a ser pescadores. Y es tan profunda la tristeza de alguna manera que no habían pescado, dice el Evangelio. Entonces vamos a ir haciendo un análisis. No habían pescado hasta que Jesús aparece y dice, pesquen a la derecha. Dicen que no se sabe por qué son 153 peces los que ellos atrapan en la red. Tal vez porque son el número de especies que se conocían en ese entonces. Es un dato que no se ha esclarecido. Pero el que lo reconoce, ¿quién fue? A ver, hermanos, ¿quién fue el que reconoció a Jesús? ¿Quién? ¿Juan? ¿Y dónde dijo Juan? A ver, ¿quién fue? ¿Juan? ¿Seguros que fue Juan? No da nombres el Evangelio. Dice, entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Quién lo reconoció? No fue Pedro, no fue Juan. Dice, entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. ¿Quién lo reconoció? El discípulo a quien amaba Jesús. No da nombres. No da nombres nuevamente el evangelista. Porque entonces ese discípulo que amaba a Jesús reconoce a su Señor, reconoce a su Maestro. Hoy día pónganle el nombre que ustedes llevan a ese discípulo amado. Reconozcan al Señor. Reconozcan al Señor su Dios. Y entonces pueden decirle, no a Pedro, a sus familiares, a sus amigos, es el Señor el que nos bendice, es el Señor quien nos da la comida. Hoy vemos propiamente la pesca. Jesús vuelve a tener esas palabras o ese acercamiento con sus discípulos para decirles de qué lado deben de pescar, para que sea buena su pesca. Así pues, hoy Jesús también se quiere acercar a nosotros, pero no lo reconocemos, como los discípulos. Ellos no saben quién les habla. Ustedes o nosotros, incluso yo, podemos estar escuchando la voz de Dios en todo momento, pero no sabemos quién nos habla. No sabemos quién nos habla. Y entonces es cuando el discípulo amado o el discípulo a quien amaba Jesús lo reconoce. A ver, hermanos, ¿quién ama a Jesús? ¿Quién? Yo amo a Jesús. Y entonces, si yo amo a Jesús de verdad, tenemos que saber reconocerlo, tenemos que saber escucharlo, tenemos que saber agradecer, saber dar gracias por todo lo que nos da. Incluso Jesús hoy
Él les prepara la comida a sus discípulos. Él les prepara y les da de comer. Jesús prepara y nos da su cuerpo en el altar. Bendita Eucaristía. Pero ¿cuántos de verdad nos acercamos a Él? ¿Cuántos de verdad recibimos a ese Jesús con un corazón limpio? ¿Cuántos de verdad nos acercamos al altar con la esperanza en que Él nos ayuda? Dice el Evangelio, Jesús les dijo, vengan a almorzar, y ninguno se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. ¿Nosotros sabemos quién es el que nos habla? ¿Nosotros sabemos quién es el que nos guía, el que nos ha puesto nuestros alimentos? Yo les decía en semanas pasadas, en el seminario se vivió, pues de alguna manera, una crisis porque se nos habían acabado algunas cosas. Pero la providencia de Dios es tan grande que puso lo que tenía que poner en el corazón de muchos de ustedes, en el corazón de gente cercana al seminario. Así nosotros tenemos que estar atentos y pedirle a Dios que nos ayude a bendecir nuestras mesas, que Él sea quien nos dé de comer. Sí, claro, con nuestras manos, pero también es esa parte de acercarle a quien más lo necesita. Que Jesús, nuevamente vuelvo a decirlo, que Jesús actúe a través de nuestras personas para quienes más necesitan. Hoy día estamos tan ocupados en las cosas del mundo que nos olvidamos de las cosas del corazón, las cosas, o mejor dicho, nos ocupamos más del mundo que de las obras de misericordia. Nos ocupamos más del mundo que ocuparnos de nuestros enfermos, de nuestros ancianitos, de nuestros jóvenes. Porque de alguna manera preferimos escuchar los demás ruidos. Preferimos escuchar los demás ruidos y no escuchar la voz de Dios. Dice, esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Hermanos, con esto termino. ¿Cuándo vamos a dejar resucitar a Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras casas? Ayer en la tarde les decía, si dejamos resucitar a Jesús, pidámosle que nos ayude a encontrar paz en nuestro corazón, paz en nuestra vida, para que la proyectemos en nuestra casa y cese la violencia, porque muchas veces toda la violencia se ha sembrado desde los valores. Se van perdiendo valores que son semillas importantes. Jesús siembra valores, entre líneas los podemos escuchar. Entonces, hermanos, dejemos que la semilla de Dios germine y crezca en nuestro corazón y actuemos como verdaderos hijos de Dios. Les decía, el Evangelio de San Juan no menciona que es Juan o no da el nombre de Juan. ¿Para qué? Para que pongan el de ustedes y reconozcan a Dios, reconozcan al Hijo de Dios, mejor dicho, y digan, es el Señor el que nos ha bendecido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien, y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. A cada petición diremos, por tu resurrección, escúchanos, Señor. Por los que estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo,
por los que han sido más plenamente injertados en ella, por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos al Señor. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Por los incrédulos y los pecadores, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Por nosotros mismos y por nuestras familiares y amigos, para que Cristo el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. Pidamos al Señor que les dé la vida eterna a nuestros hermanos difuntos, a Cruz Soledad Villa, Rosenda López, José Luis Ortiz, Roberto Hinojosa, Esmeralda Huerta, José Huerta, Reinaldo Huerta, Eulalio Cerón, Carmen Jiménez, Olga Cerón, Silvia Cerón, Elena Vega, Felipe de Jesús Cerón, Micaela Marín, Gilberto Vázquez, Juana Santana, Bonifacio Ortega, María Vázquez, Fidencio Ortega, Cleotilde Camacho, Manuel Navarro, Berta Navarro y el Padre Jesús Ramírez, para que el buen Dios los tenga ya en su reino celestial. Oremos al Señor. Señor, escúchanos, Señor. Pedimos al Señor por la vida que le da a Ismael Cruz Lomas hoy en sus 15 años, para que se muestre lleno de amor en su corazón de Ismael, le muestre el camino de su vocación. Oremos al Señor. Elevamos nuestra oración por el bienestar de la familia Alcántar Ceseña, López Lule, López Reyes, y por la salud de Martín López Lule, para que el Señor se derrame abundantemente en gracias espirituales y corporales. Oremos al Señor. Por tu resurrección, escúchanos, Señor. También elevamos nuestra oración por nuestros hermanos, nuestros amigos que nos ven a través de Facebook, para que el buen Dios asista en cuanto necesitan, cuantas necesidades hay en su corazón, y se derrame en abundantes gracias. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tu pueblo y dales cumplimiento según tu voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento, hermanos.
Nos ponemos en pie. Hermanos, antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hermanos, el Señor nos da su paz para que vivamos en paz con Él y con nuestros hermanos. En este deseo de vivir en paz nos damos un signo de comunión fraterna. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre sea la paz. Hermanos, es ese Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la mesa del Señor. No soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Quienes vayan a comulgar se acercan al centro en una fila guardando la sana distancia. Los demás pueden tomar asiento y cantar. Hermano y hermana que está siguiendo la transmisión, en este momento es cuando Jesús se hace real y verdadero en el altar. Y hoy Dios quiere invitarte a que en este momento pongas todo tu ser en sus manos, que te dejes abrazar por Él a través de este sacramento. Aunque estés lejos y no puedas estar presencialmente en la Eucaristía, el Señor desea recibirte con las manos abiertas. Desea que pongas todas tus preocupaciones, tus problemas en sus manos, porque Él te ama. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Nos ponemos en pie. Hagamos oración. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de la alegría por su resurrección. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que el alma de nuestros hermanos por los que hemos ofrecido esta celebración, por la gran misericordia de Dios, descansen en paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Imploremos la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nos acompañe hasta la vida eterna. Hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestra vida, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan un bendecido viernes. Me saludas, me bendices con el sol, también la lluvia. Si he caído me levantarás, mi alma canta aleluya. Tú eres fiel, nunca te cansas, tu viento arrulla a mi alma. Si estoy en peligro, tú me ayudarás. Mi alma canta, aleluya, 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 aleluya.